las clases ya están grabadas, hijo. Están grabadas y están subidas al aula virtual. Sí, Ah, sí, que esta pero no la la hemos, clase de práctica yo no la he está encontrado. grabada. No, esta clase de la práctica de laboratorio todavía no la he subido. La tengo grabada, pero no la he subido. La iba a hacer esta tarde. Pero ya se las voy Ah, a subir. bien, bien. De todas maneras, Ya está. Muchas te gracias. digo que la idea es que todas las clases estén grabadas de antemano, justamente. Imagínate si llega a pasar esto. Imagínate mañana que otra vez empecemos con el mismo baile. Esto va a ser. Entonces, por las dudas que perdamos clases, ustedes ya las tienen grabadas en el aula. Después, bueno, veremos en el horario de consulta si tienen que hacer preguntas o les quedan dudas, por supuesto. ¿Qué va a hacer? Bueno, estábamos entonces con medición. La habíamos quedado en que la medición era 6,7 milímetros. Y yo les decía que tenemos que tener una forma de escribir el resultado de la medición dando también el error, porque el tipo que está recibiendo esta información y a través de la medición tiene que elaborar un producto, tiene que saber con qué error está trabajando. No solamente eso, yo también tengo que tener conciencia del error con el que estoy trabajando. Y entonces decidir si la medición es suficientemente precisa a los fines prácticos, a los fines de aplicación o no. Y si no llega a ser así, utilizar otro instrumento de medida, medir de una mejor manera, bueno, en fin, tomar la determinación que sea la adecuada. ¿Cómo vamos a dar esa información? De la siguiente manera. Cuando yo anote el resultado de la medición, por ejemplo, ese que está ahí, diremos que es 6,7 milímetros. Cuidado con esto, la unidad de medida hay que darla. La persona que va a leer esta información necesita saber cuál es la unidad de medida utilizada. Y vamos a escribir el error cometido de la siguiente manera. Más o menos. Y si estamos haciendo una sola medición con este instrumento de medida, el error va a ser la aproximación del instrumento. Entonces, fíjense, miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que nuestra medición, lo vuelvo a escribir acá abajo, es 6,7 más menos 0,1 milímetro. ¿Eso qué quiere decir? Estamos dando indicaciones de que el último dígito que yo estoy dando como información de medición es un dígito dudoso. Y según la calidad del instrumento elegido para hacer la medición, podría ser el resultado 6,8 o 6,6. Cualquier medición dentro de este intervalo es perfectamente aceptada. Supónganse que yo le doy el instrumento de medida, que yo hice esta medición y que yo les doy el instrumento de medida a cada uno de ustedes para que repita la medición como forma de una práctica. Si cualquiera de los que ustedes miden hacen una medición que difiere de la mía, que lo más razonable es que difiera de la mía, ya vamos a comentar por qué, pero está dentro de este intervalo, o sea, está comprendido entre 6,6 y 6,8 milímetros, significa que la medición que hicieron ustedes está muy bien hecha, porque está dentro de la tolerancia o del error que el instrumento de medida me da para la calidad del instrumento de medida y para el tipo de medición que se ha hecho. Esta es la forma correcta de presentar una medición dentro del ámbito técnico. Profe, tenía una duda respecto a libre. El valor de I nunca va a ser mayor a 10. Nunca. Ya que si fuera mayor a 10, directamente X sería 1 más. Claro. A ver, nunca mayor a 10 con este instrumento que estamos presentando en el ejemplo. Si vos tenés con otro calibre que en lugar de tener 10 divisiones tiene 20 o 50, estarás dándote cuenta de que es mucha mayor la precisión que ese instrumento de medida me va a ofrecer. Bien. ¿Está claro? Bien, entonces, ahí está, bueno, ahí de ese tipo de cuestionamientos o de observaciones, como la que me estás haciendo vos, tiene que hacerse el técnico que va a hacer la medida y decir, ¿qué calibre voy a elegir? ¿Cuál es el que voy a elegir?
Claro, alguno dirá, bueno, siempre elija el más preciso. Sí, el tema es que el más preciso también es el más caro. Entonces uno siempre, como todas las cosas en la vida, tiene que hacer un prorrateo entre calidad y precio, ¿sí? Porque no tiene sentido gastarse, qué sé yo, por decir una barbaridad, $10.000 en el mejor calibre que exista, con embarcación digital, para después hacer mediciones que no necesitan más de una precisión de una décima de milímetro. ¿Entienden la cuestión? Siempre es un prorrateo entre la calidad y el precio, digamos así. Bueno, muy bien. Otro instrumento de medida que también sirve para hacer mediciones de longitud y que es más preciso que el calibre es el que se llama tornillo micrométrico o, como dice su nombre acá, Palmer, que tiene esta estructura. Fíjense que es de alguna manera semejante al calibre. Por ejemplo, fíjense ustedes que el objeto a medir tiene que estar aprisionado entre estos dos cabezales, ¿sí? Se llama tornillo micrométrico porque este cuerpo de acá tienen una imagen, una fotografía mucho mejor, este cuerpo de acá es un tornillo, es decir, por dentro hay un tornillo, entonces hay que ir girándolo, y a medida que se va girando, este perno se va acercando al cabezal de la izquierda o se va alejando. En este espacio comprendido tiene que estar el objeto a medir o la dimensión del objeto a medir. La idea básicamente, como la del calibre, es con entre estos dos pernos, hacer un ajuste lo suficientemente bueno como para asegurarme que la medida va a ser buena. Muy bien. La formulita que vamos a utilizar para medir las longitudes es exactamente la misma que la formulita para el calibre. Es decir, va a haber que sacar como datos instrumento el valor de R, el valor de la aproximación, medir X y medir Y. Por supuesto que como instrumento distinto del calibre, distinto en cuanto a su forma de confección, ¿no es cierto? Los valores de R, los valores de la aproximación y las lecturas que se hacen son un poco distintas, pero no demasiado. Fíjense, supónganse. Bueno, disculpen, antes de pasar a la medición, observen un detalle. Yo no sé si se alcanza a ver si puedo agrandar la imagen. Miren, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que las dos escalas, las que están en el calibre, estaban graduadas sobre la regla fija y la regla móvil, acá también están graduadas. Este cuerpo que está aquí es el cuerpo del tornillo y es fijo. Vendría siendo la escala fija. Y esto, que es la rosca del tornillo micrométrico, es la escala móvil. Cuando yo doy vueltas de este manguito, este tornillo entra y sale y estos números o esta escala va cambiando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por las características constructivas de este instrumento, la regla fija, y a diferencia del calibre, la regla fija viene graduada sobre la escala fija en forma horizontal, pero la regla móvil y la graduación correspondiente está Ok. ¿No le, ¿No le conviene al profe subir la clase directamente? Porque creo que vamos a perder más tiempo tratando de que se conecte en la clase en sí. Para mí sí, Sí, igual.
Sí, sí, es lo que le decíamos, pasa que creo que no entendió a lo que nos referíamos. De última hora, Que cuando se suba la conecte de clase y la nuevo. vemos después porque se está haciendo mala sangre al Pepe, si la podemos ver después a la clase. Sí, para mí que cuando se conecte le expliquemos. Es que si no estamos más tiempo tratando de que él se conecte a que él dando la clase en sí. Me parece mejor ver la clase más tarde. ¿Lo del laboratorio va en el parcial? Sí, normalmente lo pone. A veces te preguntan, pero lo de la ecuación del calibre, seguro va. No, lo que te dan de ejercicio es una serie de números con diferentes medidas y vos tenés que sacar lo que está explicando el profe. Vas armando un cuadro y ahí vas completando con la fórmula. Es más práctica que teoría el laboratorio. Bueno, no sé si les parece cuando se vuelva a conectar, le explicamos bien lo que le proponíamos, porque me parece que recién lo entendió medio mal. Es que sí, para mí no hay solución. O sea, no he podido, pobre. En realidad el profe va a hacer las dos cosas. O sea, va a grabar la clase y va a dar esta clase. Igual que la del martes pasado. La grabó y también la dio. Claro, pero la cosa es que no está funcionando la clase de ahora porque se traba cada 2x3. Entonces, no sé, me parece que es mejor ver la clase grabada. La grabe sin nosotros y la suba. Además, no vamos a tener tiempo de verla si mañana tenemos otra clase, ¿entendés? Pasa que encima mañana comenzamos con la otra unidad. Bueno, ahí estamos de nuevo. Ahí aparecimos de nuevo. Hoy es un día. Bien, entonces, apurémonos a ver si podemos terminar, aunque más no sea, con la descripción de la práctica. Les decía entonces que en el caso del tornillo micrométrico, la altura la vamos a hacer así. Antes que nada, tengo que aclararles algo. Los valores normales, les había dicho yo, de N, la graduación en la regla móvil de los calibres, generalmente andan en 10, 20. Los de mucha calidad tienen 50, pero es raro esto. En cambio, en los tornillos micrométricos, la graduación de la regla móvil, que es la graduación sobre el tambor que gira, generalmente o frecuentemente llega a 50 divisiones. Y en los de muchísima calidad, 100. Ustedes se darán cuenta, por lo que estoy diciendo, de que ya por las características constructivas del tornillo micrométrico, ya es un instrumento de mucha mejor calidad que el calibre. Para colmo, para mejor, la graduación de R, ¿se acuerdan que R era la distancia de separación entre dos marcas consecutivas sobre la regla fija? Que generalmente, yo les dije, en los calibres es de 1 milímetro. Bueno, en las del tornillo micrométrico es de medio milímetro. Entonces, fíjense, ya de por sí, este calibre, digamos, que estamos utilizando en este ejemplo, a ver si puedo ampliarlo un poco más, ahí lo tengo, fíjense, N vale 50, repito, es el valor, el valor normal, el valor, digamos, de los tornillos micrométricos comunes que uno puede encontrar en cualquier comercio. Y el R, acá lo tenemos, es de 0,5, otra vez, es el valor normal, el valor común, digamos, para los tornillos micrométricos comerciales, sin demasiada calidad. Bueno, los valores normales son 50 y 0,5. Eso hace que la aproximación para este instrumento sea, bueno, eso, N sobre R. Es decir, 0,01 milímetro por división.
O sea que tenemos una aproximación 10 veces mayor, un error 10 veces más chico en el caso de los tornillos micrométricos que en el caso del calibre. Muy bien. Dicho esto, lo único que tenemos que decir es cómo obtenemos los valores de X y los valores de Y. Entonces, fíjense, ante una determinada situación de medición como esta que está representada acá, cuando yo leo sobre la escala fija, veo una cierta cantidad de marcas que han sido descubiertas, que permiten, las que no están tapadas por el tambor giratorio. En este caso de este ejemplo, fíjense ustedes, si empiezan a contar todas las marcas, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quiere decir que el valor de el valor de X, ¿a dónde está? Acá está. El valor de X son 13 divisiones. Y el valor de Y lo leemos sobre la escala móvil, que está graduada en el tambor. ¿Y cómo la leemos? Bueno, cuando estamos haciendo la medición, alguna marca de la regla móvil, esta que está acá, coincide exactamente con esta raya horizontal de la regla fija. Entonces, lo único que tengo que hacer es fijarme a dónde está la coincidencia. Fíjense en que está acá. Esta marca de acá corresponde a la marca 25 y esta corresponde a la marca 30. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 25, 26, 27, la coincidencia se produce en la marca 28. El valor de Y es 28. ¿Sí? Listo. Con el valor de X, con el valor de Y, con el valor de R y con el valor de A, reemplazo en la fórmula y obtengo como resultado de la medición 6,78 milímetros. Fíjense ustedes que ya de por sí nomás tenemos 2 decimales, es decir, tenemos un resultado de una medición con 3 cifras significativas. ¿Cómo presentamos esta medición? ¿Cuál es la escritura que hay que hacer? Como habíamos dicho recién, 6,78, bueno, esto es un 8, ¿no? Más menos 0,01. Quiere decir que este 1 de acá, que corresponde a la aproximación del tornillo micrométrico, está afectando el valor de este dígito, que es el dígito dudoso. Es el dígito cuyo valor no es exacto porque está afectado por el error del instrumento. Entonces, otra vez lo mismo. Tenemos que aceptar como medidas muy buenas cualquiera que esté comprendido en el intervalo de 6,79, esto es un 9, a 6,77. Cualquier medición que esté comprendida en este intervalo va a ser excelente, hay que tomarla como excelente, porque quiere decir que es una medida que está bien hecha con este instrumento de medida, con el error que nos permite apreciar este instrumento de medida. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos entonces 2 instrumentos de medida relativamente sencillos, muy comunes en el ámbito de la técnica, para poder medir longitudes con mejor precisión que con una regla graduada. Cualquiera de estos instrumentos de medida siempre tienen mejor precisión que cualquiera de las reglas graduadas que uno puede encontrar en el ámbito de la ciencia y de la técnica. Muy bien. Bueno, el práctico de laboratorio, justamente lo que hacemos en el aula, les cuento un poco, es justamente eso: hacer mediciones de las dimensiones, de las longitudes de un objeto cualquiera, con el calibre, con el tornillo micrométrico, y después representarlo aquí sobre el papel. En realidad lo que hacemos es hacer 10 mediciones para después calcular el error de esa medición.
No lo vamos a hacer, como no estamos haciendo la práctica, la verdad que tiene poco sentido que lo hagamos, digamos, que se los cuente. Se los voy a contar rápidamente para que, digamos, para que terminen de armarse la idea de cómo se realizaba esta práctica. Cuando uno hace mediciones, necesita saber elegir el instrumento de medida, ¿sí? Eso depende de las características de la medida, de las características del objeto, porque fíjense una cosa, debido a las características constructivas, este instrumento, el calibre, es apto para medir longitudes mayores que las del tornillo micrométrico. Yo no puedo medir longitudes mayores que la máxima separación de estos dos cabezales. En el calibre, yo puedo medir como máximo longitudes L que, digamos, que permita la máxima separación de estas dos pinzas. Para el calibre, por razones constructivas, es mayor que en el tornillo micrométrico. O sea, ahí ya tenemos una primera pauta de selección. Pero suponiendo que la longitud que vayamos a medir se puede realizar con ambos instrumentos, la pregunta es, ¿cuál instrumento elijo? Bueno, ahí está el criterio del que va a hacer la medición, el que quiere que la medición se haga con una determinada calidad. Pero aún así, podríamos descubrir algo notable dentro de este proceso de medición. En el laboratorio lo que hacemos comúnmente es eso, se arman grupos de 5, 6, 10 personas, se les da un objeto a medir y se les da un calibre y un tornillo micrométrico. Y la consigna es, midan con estos instrumentos de medida, hagan una medición cada uno. Y lo que generalmente sucede, de una manera al principio sorprendente, es que de las 10 mediciones que han realizado las 10 personas que conforman ese grupo, rara vez hay dos mediciones que coinciden. Esto en principio podría resultar sospechoso porque uno dice, a ver, estamos midiendo la misma longitud del mismo objeto, con el mismo instrumento de medida, aplicando las técnicas de medición, el procedimiento correctamente, ¿por qué razón tendría que haber diferencia entre las mediciones que hacen estas personas? Bueno, en realidad eso es lo que generalmente sucede, no solamente en alumnos, sino en profesionales de la medición, porque la fuente de errores o la cantidad de factores que están conspirando contra una buena medición son muchísimos. Cada uno va a hacer una medición dependiendo de cuál sea la calidad de su vista, de cuál sea el procedimiento que haya utilizado. Bueno, el procedimiento es estándar. El profesor me dijo cómo hacíamos para medir y uno tiene que hacerle caso al profesor, porque si no empezamos a hacer caso, evidentemente va a salir cualquier cosa. Pero aún, fíjense, habiendo un alumno que mide sobre escala para buscar las coincidencias, las marcas y contar, alguno podría hacer una lectura bien de frente, otro podría hacer una lectura un poco corrida, alguno podría hacer una lectura en un lugar donde haya poca luz, otros donde haya mucha luz. En fin, hay infinidad de factores que están influenciando, que están conspirando para que las lecturas coincidan. Entonces ya de por sí tenemos un problema, porque uno dice, ¿qué hago con 10 lecturas que difieren todas entre sí? Porque si de 10 lecturas 9 coincidieran u 8 coincidieran, yo digo, bueno, esas dos que son distintas, las tiro porque se ha leído mal, porque se ha medido mal, pero la inmensa mayoría de la gente midió lo mismo, me quedo con esa medición. Esto no es lo que sucede generalmente. La normalidad es que de las 10 lecturas, la inmensa mayoría, 8, incluso 9, difieran. Entonces, en esta situación, uno dice, bueno, ¿y cómo me las arreglo? Bueno, hay todo un procedimiento para tratar las mediciones y para calcular esto que se llama el error aparente o el error cuadrático medio. Es una manera de calcular el error. No está escrito acá en la guía porque esto obviamente lo que se daba, digamos, en la misma clase se aprovechaba para dar toda esa operatoria.
Este año, como la práctica no se puede hacer, vamos a cortar esta práctica acá, vamos a dejar, digamos, como práctica solamente las mediciones del instrumento. En algún ejercicio digamos, del primer parcial, donde va a entrar este tema, lo único que se les va a pedir es que ante un esquema de medición, ante una fotografía, una imagen como esta, ustedes, a partir de la posición de la escala fija y de la escala móvil, nos den la lectura que están leyendo, ¿sí? Entonces, eso va a ser toda la práctica correspondiente a la práctica número 1. Bien, no sé si hay preguntas. Yo les voy a dejar colgado esta clase de laboratorio un poco más pulida y con algunos detalles más, y se las voy a subir, si no es mañana, el miércoles ya la van a tener subida. Bueno, Gracias, profe. Si no hay preguntas sobre el tema, entonces seguimos. Denme un segundito. No, tengo que buscar esperen un segundo, ya les voy a... Necesito